Buenos días a todos. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, gracias por venir. Yo voy a entrevistar primero, digamos, a empezar con algunas preguntas para Santiago, como para alargar, y en todo caso lo convertimos esto en un diálogo. Pero bueno, como Santiago es miembro de la Academia de Letras de Argentina y el tema del lenguaje inclusivo ha sido tomado por las academias en general. Digamos, hay una discusión, me parece, política y una discusión lingüística, y es uno de los temas a los que se refiere la Real Academia Española. Le haría dos preguntas en una. Primero, como para que quede claro el lugar de inserción y desde dónde vas a hablar, tanto institucionalmente como personalmente, qué relación tiene la Academia Argentina de Letras con la Real Academia Española. Y segundo, si este tema, que en la sociedad produce polémica, produce también polémica al interior de las dos academias. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación a ti, a Fundación El Libro. El ordenamiento entre las academias es institucionalmente horizontal. La Academia Española forma parte de la Asociación de Academias de Lengua Española junto con la Academia Argentina y las otras 22, creo que son. Entonces existe un espacio de discusión y de debate y de consenso que se actualiza periódicamente en reuniones. Lo que tengo que aclarar es que yo lo que hago es tratar de evaluar los fenómenos lingüísticos y las prácticas y los usos lingüísticos. Lo que yo digo no es la voz de la institución. Digamos, la institución para tener acceso a lo que se sostiene institucionalmente, las voces son las de los presidentes y de los académicos de número, digamos. Yo lo único que sé hacer es observar la realidad lingüística. Esas decisiones institucionales se toman por otras razones, muchas veces, que a mí se me escapan. Yo lo único que sé hacer es ciencia con la lengua y con los hablantes. Entonces, tiene que quedar bien claro que lo que yo vengo a decir acá no es la postura institucional de la Academia Argentina de Letras. ¿Debates hay? Sí. Digamos, no expreso la voz de la Academia Argentina de Letras, pero dirijo el Departamento de Investigaciones, de modo que ahí está. Digamos. Ahí tenés una primera prueba de que no hay una sola opinión al interior de las academias, y hay declaraciones muchas veces que son contradictorias, ¿no? El otro día hubo como una pequeña psicosis entre los periodistas porque Santiago Muñoz Machado había salido, es el presidente de la Academia Española, había salido con unas declaraciones ablandadas con el inclusivo, y eso se tomó inmediatamente como un cambio de rumbo de la institución, lo cual tampoco es así. Digamos que es un fenómeno incipiente, es un fenómeno que está incompleto, podemos decir. Y entonces, como tal, bueno, las posturas tampoco están demasiado fijas. Uno de los más acérrimos enemigos de todas estas cosas es Pérez Reverte, que está en Buenos Aires, supongo, y tengo entendido que él también puso un poco el freno y moderó lo que decía. La realidad es que es una práctica muy extendida, que tiene muchas razones. Espero que lleguemos a explicar algunas. No es caprichoso que los hablantes en determinados contextos hagan estas cosas. Entonces, tener una actitud puramente descalificadora es incompleto también, es insuficiente. Antes de que pasemos para una descripción más lingüística,
yo voy a ser malo, pero me quedó la frase esta dando vuelta de que la academia a veces toma posiciones medio oficiales por razones que se te escapan. Sí. Y más allá de que se te escapen, por ahí uno puede tener intuiciones de por dónde pasa o cómo se explicaría. O esto de que si bien hay debates al interior, surge una imagen de que en la recepción del periodismo y de la gente, la academia está como en bloque en contra, ¿no? Sí. ¿Por dónde se podría empezar a pensar esas Bueno, razones? digamos, si uno tiene que evaluar, la Academia Española publicó un informe de Ignacio Bosque en el año 2012 que se llama Sexismo Lingüístico y Visibilidad de la Mujer. Seguramente lo conocen. Esa es una respuesta de un lingüista descriptivista. Y eso en general no se enfatiza, digamos. Ignacio Bosque es un científico de la lengua, por lo tanto su reacción es en contra de una serie de reglamentos que él veía tenían poder de condicionar a los hablantes, habían incluso en algunos casos se preveía la imposición de sanciones a quien no adoptara alguna fórmula de la inclusión. Entonces, su reacción como lingüista es en contra de lo que él considera una intervención normativa que busca torcer la gramática de los hablantes, ¿sí? De un modo en el que la gramática no se cambia, ¿no? Es decir, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, esa postura que considera al inclusivo como un fenómeno de cambio gramatical y al mismo tiempo sostiene que las minorías no cambian la gramática, contiene esa contradicción, ¿no? Lo considera una cosa gramatical y al mismo tiempo sostiene que las minorías no cambian la gramática. Que las minorías no cambian la gramática es cierto. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos ese problema? Entonces, muchos, me parece a mí, de los grandes lingüistas que están en la cima de su especialidad, no pueden abandonar las coordenadas que tiende el sistema lingüístico compartido para comprender este fenómeno. Y en mi opinión, este fenómeno no se ajusta a las coordenadas del sistema lingüístico compartido, es decir, no es un fenómeno de tipo gramatical o de cambio lingüístico en el sentido en el que conocemos el cambio lingüístico en español y en cualquier lengua. Entonces, hay como, desde una posición de una vida dedicada al estudio gramatical, parece difícil salir de ese paradigma y ver esto en el marco más amplio y un poco más difuso de los fenómenos discursivos. Bueno, por una charla que tuvimos antes y en función de lo que estás diciendo ahora, digamos, parecía haber una posición lingüística, digamos, que no incluiría esto dentro de un tratamiento lingüístico por consideraciones de cómo se produce el cambio lingüístico y los cambios gramaticales en la lengua, y que no sé si, bueno, la palabra no es relegaría, diría que el lugar de pertenencia de discusión es entonces lo discursivo, lo retórico. Claro. ¿no? Podríamos decir que habría dos componentes en la discusión, uno lingüístico y uno más político, que sería al lado del retórico. Veamos un poquito cada uno. En la parte lingüística, primero, ¿por qué no le correspondería a la lingüística? ¿Por qué el cambio lingüístico? ¿Por dónde pasaría el cambio lingüístico para decir que este no es un problema lingüístico? Claro. El cambio lingüístico es un fenómeno de las lenguas que tiene ritmos diferentes de acuerdo a los diferentes momentos históricos, porque está sujeto a condiciones que son coyunturales. Entonces no se puede, como suele hacerse, comparar el fenómeno del colapso del Imperio Romano con el colapso del Imperio Colonial Español, porque son momentos históricos tan completamente diferentes. Desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, la invención de la imprenta es un antes y un después, es decir,
Cuando colapsó el Imperio Romano se diversificó el latín en más de 20 lenguas romances. Cuando colapsó el Imperio Español no se diversificó ninguna lengua, ninguna cosa. ¿Sí? Y entonces el español tuvo siglos de vida en América antes de la llegada de ninguna academia, momento en el que además había un gran analfabetismo, pero sin embargo todo indica, o por lo menos esa es mi opinión, que el hecho de que existiera la imprenta hizo que hubiera un acervo abundante en toda la región de un estado de lengua más o menos conservado, lo cual fue, digamos, haciendo de ancla y de paraguas de contención. Entonces, un cambio lingüístico es algo que sucede solo. Nadie decide cambiar la lengua. Nadie decidió conscientemente cambiar la manera en que se hacía, qué sé yo, el pretérito pluscuamperfecto del latín. Y dijeron, bueno, ahora vamos a ponernos todos de acuerdo, que ya no queremos hacerlo al final de los verbos, sino que lo queremos hacer con una perífrasis del verbo habeo. Digamos, nadie se puso de acuerdo en eso, ¿no? Y nadie hizo una campaña para cambiar eso. Se dio solo. Los cambios lingüísticos los decidimos los hablantes todos y nadie, y ninguno, digamos, se dan así. Esos son. En el contexto actual, los cambios lingüísticos que vemos son muy moderados, comparativamente son minúsculos, ¿no? Vemos algunas simplificaciones, hay ciertas evoluciones fonéticas, hay una tendencia en general a lo largo de toda la historia que va hacia la economía. La economía, digamos, no es una directiva de comunicación, sino que es un patrón de cambio lingüístico reconocible. En general, los hablantes, si pueden comunicar el mismo contenido de un modo más económico, es decir, de un modo que permita menos esfuerzo de procesamiento o menos esfuerzo articulatorio o cualquier, ¿sí?, sin perder matices comunicativos, lo va a hacer. Mucho más en la época en la que no había, digamos, una manera de fijar, una manera eficaz de fijar la lengua que tuviera un efecto en una comunidad de hablantes. Entonces, eso es un cambio lingüístico. Una intervención que está calculada, diseñada y que es el resultado de un proceso de reflexión sobre sexismo codificado en la gramática, es otra cosa, ¿no? Y es fundamental establecer esa diferencia. Esa otra cosa es una intervención del discurso público, una manera de comunicar la idea de que subsiste una injusticia en la sociedad que es necesario cambiar, que es intolerable que siga. Entonces, cuando aparece alguna fórmula de cualquiera de ellas, tiene ese efecto en el auditorio. Y como esencialmente lo que hace es buscar un efecto en el auditorio, se trata de un fenómeno retórico, que es el arte de buscar los efectos en el auditorio. No es, entonces, un fenómeno asociado a cómo cambió el pluscuamperfecto o a un cambio lingüístico que vemos ahora y que a muchos nos hace mal, pero para mí está llegando para quedarse, que es, por ejemplo, simplificar el periodo hipotético. Si no llovería hoy, habría más gente. Bueno, eso, que es tan feo, sin embargo, no tiene ninguna pérdida comunicativa, ¿no? Absolutamente ninguna. Entonces, los hablantes están tendiendo a decir, ¿para qué me tengo que poner a conjugar verbos en dos modos diferentes si además la parte de la condición la tengo marcada con la palabra sí? No hay duda ninguna de qué cosa es la condición y qué cosa es la consecuencia. Entonces, eso es un cambio lingüístico, por ejemplo, actual. Bien. Y con respecto, digamos, me quedé pensando, bueno, a raíz del ejemplo que das recién de la economía y de la facilidad del lenguaje, yo he notado y conversando con otras personas una diferencia, digamos, en la facilidad, la comodidad del uso de estas modalidades inclusivas del lenguaje en la forma oral y en la forma escrita.
digamos. Es más fácil empezar una comunicación dirigiéndose al público y normalmente al hablar inmediatamente uno cae en el uso habitual de la lengua, se olvida del inclusivo y particularmente he intentado escribir textos largos con lenguaje inclusivo y uno empieza a tener un montón de ruidos y dudas y volver atrás y esto también y esto no y el los, el les, pero si pongo les ya que suena feo porque parece un leísmo, etcétera, ¿no? ¿Con qué lo relacionarías? ¿Tiene que ver con un problema de economía, lingüístico, como te referías recién, o tal vez de algo que se está explorando, que no hay un género discursivo instaurado, entonces cada uno apela a lo que le parece en el momento y no lo puede reproducir? El problema es que no está codificado gramaticalmente. No se sabe. No se sabe, digamos. La pregunta que realmente hay que hacer ahí es, ¿realmente es necesario hacer una aplicación exhaustiva del inclusivo o alcanza con usarlo como marcador discursivo en determinados lugares? Porque, digamos, el inclusivo implica la expresión de una posición política. Es eso, digamos. Y entonces hay que, cuando uno piensa en su circulación, tiene que pensarlo en el mismo sentido en el que uno piensa cualquier declaración política. Si uno determinadas declaraciones de orden político las hace en unos contextos, en otros no. Con respecto a esto, entonces, ¿cómo el fenómeno es una interpelación del auditorio? No existe ninguna necesidad de la aplicación exhaustiva. ¿Sí? En todo, absolutamente todo lugar donde se expresa el genérico tiene... ¿Sí? Porque esto logra sus efectos si se renueva una vez por página, una vez por párrafo, o con determinados... Una posibilidad que yo veo que es similar, es consistente con, por ejemplo, lo que acaba de hacer Merriam-Webster con la palabra latino escrito con X al final, que es que lo consideró lexicalizado. Consideró que eso era una palabra, digamos, que tenía circulación y uso y un significado propio, es decir, un matiz propio de significado, y lo incluyó como tal en el diccionario. Entonces, eso es mucho más fácil, es decir, lexicalizar cierta cantidad de marcadores discursivos. Se me ha dicho, y es probable que haya razón ahí, que eso a mí me parece bien o me parece suficiente porque soy hombre. ¿Sí? Bueno, esto me lleva por ahí a otra pregunta. Yo tengo mi opinión, pero bueno, quiero escuchar también la tuya. Que uno escucha, y es parte de los argumentos de quienes están en contra del uso del lenguaje inclusivo, a veces que en realidad la lengua no es sexista, que el uso del neutro masculino genérico no necesariamente es, digamos, patriarcal. En todo caso, la realidad es patriarcal, ¿no? Y uno lo podría ver acá, ¿no es cierto? Digamos, somos dos varones acá y 90% de mujeres del otro lado. Por más que nos pongamos a hablar de les y todes, eso no cambia. ¿Vos qué pensás al respecto? Siempre se dice eso, ¿no? No, la lengua no es racista cuando se pone en discurso, no codifica racismo, no codifica sexismo. La lengua la hacemos los humanos tenemos prejuicios de raza y prejuicios sexuales y prejuicios de todo tipo. La lengua no puede, es un poco inconcebible pensar que la lengua no codifica eso de alguna manera, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, léxico, es decir, qué sé yo, se le ve la hilacha o trabaja como un negro, ¿no? Se le ve la hilacha es originalmente una expresión antisemita, porque se le veía la... ¿sí? Ahora, se lexicalizó así. ¿Qué quiere decir que se lexicalizó así? No tiene la palabra judío en ningún lado. Ahora, nadie que dice eso es antisemita, pero se codificó una expresión antisemita de esa manera. Distinto es lo de judiada. Si ustedes van al diccionario, judiada tienen
y el diccionario pretende que es el mismo fenómeno, que se lexicalizó y que nadie que dice judiada está siendo antisemita, pero tenés la palabra judío adentro, así que no podés decir lo mismo, ¿no? Son diferentes. Pero quiero decir, los humanos son racistas, sexistas, xenófobos o lo que sea. La lengua, de alguna u otra manera, se va a hacer eco de esto. Es inevitable. Digamos, la lengua no puede ser clínica y objetiva y aséptica, porque no somos clínicos, objetivos ni asépticos los humanos. Entonces, claro, ¿qué pasa con el genérico? ¿Por qué el genérico? Porque si el genérico podría haber sido la A, qué sé yo, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se configuró así? ¿Por qué se codificó ese genérico como no marcado? Y entonces ahí hay que ver que eso tardó siglos, milenios en codificarse así, y no convierte eso a la sociedad en sexista, ¿no? Pero al contrario. La sociedad sexista, es decir, una sociedad ancestralmente patriarcal y androcéntrica, tuvo ese eco gramatical, esa situación, ese ordenamiento social se expresó gramaticalmente de esa manera. ¿Qué quiere decir? Los hablantes, como los hombres, estábamos en todos lados, en todos los espacios, acaparando toda la visibilidad, y ante la duda los hablantes dijeron, y bueno, debe ser un hombre, qué sé yo, no marcado, listo. Y siglo tras siglo de un ordenamiento social con el hombre acaparando absolutamente todos los espacios, se traduce gramaticalmente en que el masculino adquirió un rasgo adicional que es el no marcado. Marcado y no marcado. Entonces, si yo me quiero parar ante esa situación de patriarcado ancestral de la especie, quiero disputar ese estado de cosas, y buscar cambiarlo, tiene todo el sentido del mundo intervenir ahí, ponerme por fuera de las reglas de la gramática para intervenir eso que es el correlato gramatical de un ordenamiento social ancestral de la especie. Eso no quiere decir que si mañana cambiamos todo, desaparece la O, va a cambiar la sociedad, porque la lengua no configura lo real configura la lengua. Pero cuando nosotros estamos en la arena política, lo que usamos para intervenir eso y para movernos ahí es la lengua. Entonces, el inclusivo es la configuración discursiva de la lucha política por la igualdad entre el hombre y la mujer. Y que arrastra, por suerte, otras identidades sexuales que están, digamos, cobijados por ese mismo paraguas y pueden apropiarse de esa configuración discursiva. Bien, yo, nada, para discutir un poquito el punto. En líneas generales, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no es cierto?, con la parte política y la percepción política de cualquier rasgo gramatical y el uso político que se puede hacer de eso militantemente para crear conciencia, etc. Pero no estoy por ahí 100% seguro en la parte de codificación sexista de esos niveles morfemáticos, ¿no? Y doy un par de ejemplos, a ver, no sé qué pensás. Estaríamos, me parece, en la discusión esta de Sapir-Whorf sobre si la lengua en su construcción es una visión o si la visión del mundo, nada, se le pone a la lengua y la lengua permite muchas visiones del mundo. Por ejemplo, saliendo del tema género, en lo que sería la posesión, por ejemplo, en el idioma quechua, decir yo tengo no se usa, no existe, hay una posibilidad muy formal, pero, por ejemplo, yo tengo una casa, se dice ñoca huasi oscani, ¿no? Es decir, yo soy con casa. ¿Sí? Hay quienes dicen que desde la codificación de una modalidad social en la lengua, eso es un reflejo de una sociedad comunitaria donde no existía la propiedad privada. Ahora, en ruso, yo tengo, se dice у меня есть, que literalmente es conmigo o junto a mí está. Es casi lo mismo que en quechua. Por ahí la diferencia está en la traducción. ¿Y eso querría decir que todos los zares eran comunistas o que la revolución comunista en Rusia no fue necesaria porque ya eran comunistas en su lengua?
evidentemente no, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver por ahí más con género, ¿no? Si tuviéramos una sociedad matriarcal con la misma marca masculina del genérico común, uno podría evidenciar y decir, pero todos los sustantivos abstractos, con todas las nociones de filosofía, amistad, libertad, etcétera, son femeninos, ¿no? Y pensarlo políticamente desde otro lado, etcétera, como una centralidad de lo femenino en ciertas cuestiones importantes de la sociedad, etcétera. No sé qué pensás de este razonamiento. Bueno, digamos, creo que el ejemplo de quechua ruso es un ejemplo de cómo la hipótesis de Sapir-Whorf no se sostiene. Digamos, como realmente no hay una configuración radical de lo real que dependa de distintos rasgos lingüísticos. Las diferencias que existen entre las lenguas están, pero son muy sutiles. Es decir, la hipótesis fuerte de Sapir-Whorf está completamente abandonada. Lo que tenemos son, si uno hace un experimento y dice, bueno, le pregunta a un alemán ¿qué adjetivos asocia a la palabra puente? El alemán por ahí dice elegancia, qué sé yo, elasticidad, ¿no? Y si le pregunta a alguien en español, dice robustez, qué sé yo, ¿sí? Porque en alemán puente femenino, ¿sí? Es inevitable un cierto arrastre. Entonces, esas son, o también se miden en tiempo de respuesta. Fracciones de segundo. Digamos, esas son las diferencias, el relativismo lingüístico fuerte aquel, lo único que queda de eso son estas pequeñas diferencias. Entonces, creo que hay que a mí me parece indudable que el masculino genérico es el correlato gramatical de un ordenamiento social. Si el ordenamiento social hubiera sido otro, es probable que habría. Por eso, digamos, esa es la otra cuestión, porque permanentemente te preguntan ¿cuándo se va a convertir esto en gramática? A esto no le importa convertirse en gramática, no le tiene que importar convertirse en gramática porque nadie controla la gramaticalización. Entonces no puede ser tu objetivo algo que no se puede controlar. Algo que está en una especie de decisión inconsciente de 550 millones de personas. El objetivo del inclusivo no es ese. El objetivo del inclusivo es lograr que las mujeres puedan caminar por la calle, que cobren lo mismo por las mismas tareas, ¿sí? Ese es el objetivo del inclusivo, no convertirse en gramática. Y cuando me preguntan cuál es mi opinión sobre si se puede convertir en gramática, lo que hago es remitirme al masculino genérico. El masculino genérico es algo que se codificó así después de muchos milenios de un ordenamiento social. Si uno logra cambiar la sociedad por completo de una manera drástica y de repente tenemos una sociedad completamente igualitaria, existe para mí la posibilidad, dentro de 1, 2, 3 o 4 siglos, de que aparezca alguna marca de eso a nivel gramatical. Pero va a ser solamente cuando la sociedad haya cambiado de manera radical y los hablantes sientan que ya decir todos y ya no, ¿sí? Porque, digamos, ya no es suficiente, ¿sí? No es real que eso sea así ahora. Porque no falta quien sostiene eso. La realidad ya cambió, entonces esto es un fenómeno lingüístico. A mí me parece que no es así. A mí me parece que tampoco la realidad cambió tanto. Le falta. Hemos avanzado, pero es mucho más lo que falta que lo que hemos avanzado. Entonces, para mí, entonces, eso sí. Para mí hay una relación, porque además hay una coincidencia de tipo histórico, ¿no? Porque también pasó que el neutro evolucionó de la misma manera en español. Se confluyó el neutro y el masculino en esa O. Entonces eso amplificó el efecto. Pero sin embargo, tenemos... cuando nosotros decimos, acá, todos estamos, qué sé yo, todos estamos en esta sala, ese todos yo no diría que deriva de totum, diría que deriva de totus, ¿sí? Del masculino, no deriva del neutro. Entonces, para mí sí,
tiene que ver con el ordenamiento social. Pero hay que ser muy cauteloso con eso y hay que resistir la tentación de decir cambiamos la lengua y cambia, porque digamos, eso qué sé yo, hay gente a la que le parece satisfactorio o que le parece que le da un camino más inmediato. La realidad es que esto es una lucha política que busca crear un consenso para lograr avances a través de los mecanismos democráticos. Y eso es un camino tortuoso, difícil, que tiene avances y que tiene retrocesos. Los retrocesos los estamos viendo en Estados Unidos, en Brasil, ¿sí? Entonces hay que aceptar que una lucha política es una cosa sucia y difícil. No va a haber magia en eso. El inclusivo no es un hechizo. ¿Qué riesgo habría, ¿no? Pues, me parece ver un escenario posible, digamos, de siempre cierta recuperación, ¿no?, de las estrategias de resistencia que ofrece la gente, los lugares de poder y de ordenamiento social. Los recuperan para neutralizarlos y naturalizarlos, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de la naturalización del todes y que no cambie nada? El hecho de que las cosas cambien no va a depender del todes. Es decir, el todes es la configuración discursiva, ni siquiera toda la conversación. Es un rasgo saliente, muy visible, de la configuración discursiva que rodea la lucha política. La realidad de esa lucha política es múltiple, ¿sí? Entonces, bueno, si de repente la RAE decide aceptar la E y qué sé yo, eso tampoco lo va a convertir en gramática, ¿no?, por un lado. Y por el otro, no va a neutralizar todo lo que se hace constantemente en distintos ámbitos, todos los debates que hay en los ámbitos legislativos, las leyes que están pendientes, las que fracasaron y las que, digamos, no hay que cargar al inclusivo de todo esto. Digamos, el inclusivo es una manera de intervenir el discurso público. Y digo discurso público porque aparece sobre todo cuando la lengua es pública. Y eso es un rasgo más de su carácter como fenómeno retórico. Es un recurso que se activa especialmente cuando la lengua es pública, en el buzo, qué sé yo, en un tuit, en las entrevistas, digamos. No es algo que yo sepa. Se está convirtiendo para los más jóvenes en una especie de rasgo de identidad, ¿no?, de rasgo de grupo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que lo hayan gramaticalizado o que, digamos, se convirtió en un rasgo que arma grupo y arma identidad en esa edad en la que armar grupo y armar identidad es muy importante. Eso no hay que pensar que porque lo usan los jóvenes, después se convierte en gramática directamente, porque yo he respondido entrevistas acerca de que nadie nunca más va a decir torta de frutilla, porque los doblajes es pastel de fresa, ¿sí? Y hace 3, 4 generaciones que estamos escuchando esos doblajes, ¿sí?, y nunca dejamos de decir torta de frutilla. Entonces hay que tener cuidado con qué pasa con la lengua de los más jóvenes, porque ahí hay cosas que tienen que ver con la edad, digamos. No necesariamente eso después se convierte en la lengua compartida por todos los hablantes. Yo jugaba de tú. Mi hija juega de tú también, ¿sí? Pero no habla de tú. Es un modo de la caracterización. Se caracteriza, digamos, porque, digamos, lo toma de los doblajes. Entonces, juega a una cosa o la otra y aparece ahí. Y eso nos lleva a el otro intento que hubo, para cuando les pregunten si existen antecedentes de esto, ¿no? Un intento de modificación de la gramática por parte de minorías, especialmente activas alrededor de algún tema. Está la intervención que sufrimos los argentinos, los chilenos y los uruguayos en contra del voceo durante todo el siglo XX. Eso también es lo mismo, ¿no? Es un intento de arriba hacia abajo de cambiar la gramática, que es de lo que se acusa al inclusivo. El inclusivo, como digo yo, no le importa la gramática, entonces no es un intento de cambiar la gramática. Pero bueno, el voceo
fue una intervención muy violenta que recibimos los hablantes de Uruguay y Argentina a Chile desde la cima del poder. Desde las academias de la lengua, los ministerios de educación que bajaban directivas de que no se podía vocear en el aula y de que había que incluso evitar el voceo entre los alumnos en el recreo. Todo en papel, ¿no? Porque en el recreo, si vos hablabas de tú, te tiraban, te fajaban. Y tengo un testimonio que me dijo una profesora mía, Leonora Acuña, donde eso era precisamente el problema. Una chica que había venido de Galicia y no sé qué, y como tuteaba en el recreo, la discriminaban, digamos. Entonces, en papel, y la maestra, y en el examen, y los manuales, venían sin el voceo. Es decir, se había extirpado eso que la Argentina convirtió prácticamente en un rasgo de identidad. Por supuesto, existe gente tuteante, existen modalidades tuteantes en Argentina, pero es universal el voceo. Entonces, el cine, la época de oro del cine argentino es un cine tuteante, ¿sí? Entonces, la educación, la industria editorial y la cultura popular intentaron suprimir el voceo y los hablantes se importó en lo más mínimo. Es decir, tenés 3 intervenciones que son iguales o prácticamente iguales en Argentina, Uruguay y Chile, con 3 resultados diferentes. Es decir, evidentemente la intervención no puede explicar lo que pasó con el buceo y el tuteo en esos 3 países. Lo que explica eso es, se les ocurrió a los hablantes. O existe la hipótesis de que hay conflictos identitarios, de que Argentina universalizó eso antes y el chileno no tenía ganas de hecho, el voceo está estigmatizado en Chile. El otro día un periodista me mostraba un cartel que decía, si necesitas algo, no digas tenis. El voceo chileno es tenis, es con la otra vocal, ¿sí? Tenis es un deporte. Y era un cartel en un kiosco, ¿sí? Pero sin embargo, cuando están un poco en la intimidad entre ellos vocean, ¿sí? El voceo nuestro es con la primera vocal del plural, del viejo plural tenéis, decimos tenés, ellos se quedaron con la segunda. Entonces no suenan como argentinos, que es un poco, en mi opinión, lo que están buscando. Y el uruguayo nos quiere y nos odia en partes iguales. Dice tú tenés. Entonces eso no es una hipótesis mía, es una hipótesis de Virginia Bertolot y Magdalena Kohl y académicas de la Academia Nacional de Letras del Uruguay. A mí o sea, quiero decir, si me preguntaran a mí por qué existen estos resultados diferentes, y diría, a los hablantes se les ocurrió así, tal vez, probablemente por conflictos identitarios, porque el argentino no quiere sonar como un chileno, el chileno no quiere sonar como un argentino y el uruguayo está ahí en la mitad, ¿sí? Eso es algo que tiene el potencial de explicarlo mucho mejor. La intervención no sirvió para nada en ningún caso. Los hablantes no cambiaron su gramática porque viniera nadie, y estamos hablando de gente, como les decía, de la cima del poder educativo, normativo, cultural. Las pibas de ahora, ¿viste? O sea, en comparación. Entonces, la gramática esto no cambia la gramática, no necesita cambiar la gramática, no busca cambiar la gramática. Si buscara cambiar la gramática, probablemente no lo lograría. Una última pregunta, y para abrir a algunas preguntas del público. ¿Se podría decir que el español de alguna manera tiene la suerte de codificar el genérico como masculino porque nos permite transgredirlo e evidenciar un problema social de desigualdad de géneros, mientras que otros idiomas como el inglés, nada, no hay marca de género, entonces pareciera ser que son todos iguales, ¿no? Guys y ya está. Justo guys. Yo he estado es verdad todas las mujeres, digamos, y es you guys. Se dice guys, sur, sí, porque como ellos tenían originalmente you y thou, ¿viste? Y cuando you se empezó a usar como con significado singular, y'all, yaus, no sé, sobre todo en el sur you de Estados guys, Unidos. ¿viste? Bueno. La cosa es sí, las lenguas que expresan el género, es decir, tienen la posibilidad de diseñar este recurso que tiene muchísima más potencia, pero en inglés tienen el mismo problema. Tienen el mismo... Theirs, he, she, tienen theirs. por ejemplo,
en el 2015, claro, la Asociación Dialectológica de Estados Unidos decidió que day, con significado singular, era la palabra del año, porque tienen el mismo problema. Lo que pasa es que, claro, no se expresa, ellos dicen teachers y ya no se sabe, ¿no? Y entonces más suave, tienen sí. esa, pero sin embargo tienen absolutamente los mismos problemas, lo debaten de otras maneras y el caso más sonado de eso es el singular day, digamos, pero tienen absolutamente todo el mismo debate, ¿sí? Todo el mismo debate, cambiadas los rasgos gramaticales en Estados Unidos. En Europa también, no importa la lengua, lenguas nórdicas o lenguas romances, no importa, el alemán, tienen exactamente el mismo debate. Entonces, porque tienen formas de masculino genérico también, que no son exactamente las mismas que los nuestros, no se expresa constantemente como el nuestro, pero están. Entonces, el hecho de que se haya configurado un masculino genérico, yo suelo decir, es un universal lingüístico, prácticamente. Y es un universal lingüístico porque es universal el patriarcado, digamos. ¿Sí? Es un universal humano la desigualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, si uno ve las lenguas, hay que buscarlas con una lupa, las lenguas que codifican otra cosa. ¿Sí? Entonces, en el gran concierto de lenguas del mundo, hay alguna forma de masculino genérico que para mí deriva de ese ordenamiento social. No, era simplemente una... no era nada en particular. Bueno, no sé si abrimos alguna pregunta. Sí. ¿Llega el cable? También. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, justo de lo último que dijiste, ahí medio me respondiste lo que pensás, digamos, los rasgos gramaticales de una lengua, en este caso el español, si vienen antes o después del estado patriarcal, digamos. Lo acabas de decir, en ese sentido te quería preguntar por bibliografía, porque me interesa, porque vos dijiste que en esa disyuntiva, digamos, finalmente el plural no marcado es el masculino en el español, en la historia de la lengua, y me interesaría saber por qué dijiste eso, o sea, si hay algún texto. Eso por un lado. Y por el otro, que igual fundamenta lo que dijiste del alemán, por ejemplo, que también el plural, de hecho, no tiene género, pero sin embargo, o sea, no tiene esa diferenciación de género, pero sin embargo... cuando estamos hablando de personas... El plural es el artículo, porque los sustantivos sí. No, el plural, o sea... Die Studenten, die Studenten. Por eso, no, pero el plural no tiene género, ¿sí? No hace diferencia el artículo, de género. pero sí el sustantivo. No, el sustantivo no tiene género en plural. Lo que sucede es que cuando se trata de personas, ¿sí? Tenés un singular y un plural, un plural masculino y un plural femenino. Ahí sí es un problema. Pero el sustantivo, digamos, mesas, no tiene género. A eso voy. Sí tiene. No, el sustantivo no lo tiene. ¿Sí? Pero bueno, si estamos hablando de amigos o amigas, sí, obviamente tenemos diferencias. Tiene un morfema, que no tiene morfema incluido en el sustantivo, querés decir vos, que indique género. Se lo indica con el plural artículo. En alemán es uno solo, no diferencia género. Ahora, después hay plurales para sustantivos que denominan persona, como médico, médica, no sé, amigo, todos los que quieran, como vos decís, estudiante, ¿no? Como la estudiante, el estudiante, Sí. y las estudiantes, los estudiantes. Sí. Entonces, digo, y finalmente sucedió esto, o sea, vos sostenés que independientemente de la lengua, de lo que suceda, por ejemplo en el plural, que es donde se marca esto, la tendencia mundial es que siempre el plural no marcado sea masculino. Sí. Está. Sí, en Alemania y en español pasa lo mismo, digamos, mesa tiene, sí, no es un problema de los objetos inanimados, pero sí tienen, tienen directivas de lenguaje con perspectiva de género, de decir otra cosa que no sea die Studenten, porque Studenten es masculino. Entonces buscan
el estudiantado. Digamos, o sea, es hasta ahí donde tengo entendido. La verdad es que es especulativo decir que el masculino genérico deriva del ordenamiento. No lo saqué de ninguna bibliografía. Es una hipótesis mía que yo tendría que haber aclarado. Como es especulativo decir que si la sociedad... Es decir, eso es algo, por ejemplo, Pedro Álvarez de Miranda, que es un villano para todo esto, que es un gran filólogo que dirigió el diccionario de la Real Academia Española, él es el que dice, él lo llama patriarcalismo ancestral. Y dice, el masculino genérico deriva del, digamos, si querés una fuente, deriva del patriarcalismo, yo le digo patriarcado ancestral, pero bueno, él le dice patriarcalismo ancestral de la especie. Entonces dice, bueno, ya está. Él dice, ya está, ¿no? Ya quedó. Y la gente dice, no me importa, no me alcanza a decir, bueno, ya quedó, porque esa es la historia, ¿no? Entonces, no te puedo enviar a bibliografía que haya hecho todo porque no lo saqué de bibliografía. Me parece una especulación, que es mejor que la otra especulación, que es decir, la lengua es aséptica. ¿Sí? Esa especulación me parece floja. Por eso, pero es una conclusión que vos sacás de, por ejemplo, leer bibliografía sobre historia de la lengua española. Sí, Eso, es una conclusión difusa, digamos, que sale del... Y sale del aprendizaje que yo hice, que tuve que hacer, porque en el Departamento de Investigaciones de la Academia tenemos un servicio de consultas. En el 2017, fines del 2017, y a partir de febrero de 2018 explotaron las consultas sobre el lenguaje inclusivo y tuvimos que ponernos a pensar. Y de ese proceso surgió, este intento de describir el fenómeno de lo que estaban haciendo los hablantes. No de lo que debían hacer los hablantes, en un sentido o en el otro. Estábamos tratando de determinar qué hacían los hablantes. Entonces, en ese proceso revisamos los argumentos que hay en contra del inclusivo y un argumento era ese, la lengua es limpita, no tiene ningún prejuicio de nada, es mentira, eso es mentira, por lo tanto la especulación contraria tiene muchas más chances de ser real. Pero acá no va a haber nadie, no lo vamos a poder poner en un tubo de ensayo y hacer un experimento. O sea, es algo que tenemos que razonar. Tenemos que usar la capacidad intelectual para decir, bueno, sí, evidentemente me parece que si el ordenamiento social hubiera sido otro, es probable que hubiera sido insuficiente usar el masculino así. Lo que pasa que también es pensar en que en el género gramatical hay una relación directa con el género genital real, es que la o tiene. como lo quieras llamarlo. Sí, la tiene, porque hay originalmente en latín había temas en O, temas en A, ¿verdad? Había palabras femeninas en una y masculinas en la otra, pero predomina de manera abrumadora en los temas en O las palabras masculinas y predominan. Entonces, el hablante creó la generalización, que es una generalización válida, sustentada en esa proporción que hay en una y otra vocal. Entonces, eso fue como la condición previa para configurar un genérico, que por eso digo, no es caprichoso. Digamos, también hay historia de la morfología, de la evolución morfológica del latín al español que los lleva para ese lado. Gracias. Nada. Bueno, gracias, porque la verdad que es maravilloso ver todas las posibilidades que tenemos los hablantes de un idioma. Vos hablaste de los jóvenes, también dijiste que se tardaron milenios en configurar los actuales rasgos lingüísticos y cuando te referiste al futuro, si hay un cambio radical en el pensamiento de la humanidad en estos momentos, a lo mejor en unos siglos, o sea, eso nos da bastante esperanza. Sí. Y yo también pensé en ese momento en las máquinas. Yo sé que las máquinas están programadas por humanos y aprenden de humanos, pero sé que también hay empresas que están implementando programas con algoritmos para eliminar el sesgo en distintas disquisiciones de género, de raza, de origen.
Y además pienso que los jóvenes, no sé, pero los niños, que ya están viendo un mundo no binario como algo totalmente natural, nos van a ayudar a acelerar a lo mejor esos procesos que, como bien dijiste, no dependen de una imposición desde arriba, No. pero tal vez se pueden Sí, llegar a... no hay que hacer futurología. No, tal cual. No hay que hacer futurología. Lo que yo digo de si la sociedad cambia, si la realidad de la sociedad cambia, es probable que se configure una cosa diferente. Es simplemente lo que se sigue de lo que sostengo sobre cómo se configuró el genérico. Digamos. Si yo sostengo que el genérico es el resultado de un Claro, ordenamiento sería la social, digo, bueno, consecuencia. cambia el ordenamiento social, ahí puede aparecer algo. Es esa, digamos, son como las dos caras del mismo razonamiento. Evidentemente existe una presión y una expectativa mayor, restringida a ciertos ámbitos, ¿no? Sí. Pero cada vez mayor y más fuerte de que aparezca. Nosotros tenemos una colaboración con la Secretaría de Diversidad Sexual y ellos no pueden sacar un texto, publicarlo sin alguna fórmula de inclusión. Sin una X, no lo puede. Digamos, la expectativa de circulación de esos textos los obliga a marcarlos bien de esa manera. En otro contexto puede existir la expectativa contraria, porque eso hay que, como se trata de una declaración política, de un pronunciamiento, de un posicionamiento político, hay que tratarlo como tal y hay que evaluar cuáles son los contextos donde eso circula o donde eso tiene más chances. Entonces, lo que están haciendo con eso es tratar de capear la tormenta, ¿no? Es decir, bueno, vamos a poner, qué sé yo, una manera más o menos automática de que se escriba con perspectiva de género. Y yo lo estoy haciendo, digamos, los que, bueno, quién en lugar de, ¿no? Quiénes en lugar de los que, ¿no? Eso lo estamos haciendo muchos. La aparición de la E o la X es un pronunciamiento mucho más fuerte y tiene esa potencia. Entonces, genera una reacción muy violenta, digamos, desproporcionadamente violenta. Esa desproporción no es porque son fanáticos de la A o de la O. ¿Sí? No son gente que tiene, qué sé yo, una estatua de la O en la casa o algo, digamos. Es una reacción política a un privilegio que está siendo amenazado, ¿no? Entonces, hay que entender también esa virulencia en ese sentido. Como es político el fenómeno, es política la reacción. Ahora, si vestimos... Por eso siempre me pareció insuficiente, como digo, mi postura no refleja la postura institucional de la academia, siempre me pareció insuficiente descalificarlo con argumentos gramaticales, porque, digamos, no es un fenómeno gramatical. Entonces, descalificarlo con argumentos gramaticales es una declaración política. Es una intervención puramente política. Y una institución como la RAE debería evitar pronunciarse puramente políticamente. Digamos, por supuesto la lengua toda es política, ¿no? Pero quiero decir, este caso en particular es bien claro, un pronunciamiento político alrededor de un tema bien concreto. Descalificarlo, aunque venga vestido de argumentos gramaticales, es pronunciarse políticamente en contra del anhelo de igualdad que este recurso vocaliza. ¿Sí? Entonces, por eso yo estoy en una situación un poco comprometida, digamos. Pero, como digo, nosotros somos un departamento científico-técnico. Yo no sé hacer otra cosa que mirar la realidad de las prácticas lingüísticas. No. Alguien puede decir, bueno, tenemos esta postura pensando en un resultado, en la sociedad, en un efecto. Bueno, yo lo único que trato de hacer es ver qué está pasando en los hablantes y analizar eso de la mejor manera posible. Buenísimo. ¿Qué tal? Buen día. No sé si es políticamente correcto, si podés contestarme genial y si no, acepto la no respuesta. ¿A vos qué te parece, digamos, el cambio ahora de la presidencia de la Academia, de Moure a Alicia Zorrilla, en todo este, digamos, como nuevo paradigma y nuevo mundo que estamos viviendo? ¿Cómo te parece que puede, digamos, afectar a la Academia
para bien o para mal, ¿no? No, digamos, la verdad es que no veo ningún cambio muy radical. Ustedes saben que el doctor Moure hace en un sentido lo mismo que el doctor Bosque, digamos. Mira esto dentro de las coordenadas del sistema lingüístico. No lo considera un fenómeno retórico discursivo. Y entonces dice, bueno, esto no es un cambio, esto entonces no se va a diluir, qué sé yo. Porque tiene razón, digamos. Tiene razón en el hecho de que los cambios lingüísticos no se imponen. Eso tiene razón. El doctor Moure es una de las personas que más sabe en el mundo de diacronía del español. O sea, digamos. El tema es que esto, como yo digo, yo opino que no es un fenómeno de ese tipo. Y que por lo tanto analizarlo así. El efecto, no veo... No es lo mismo, digamos, por supuesto, una persona está dedicada al cambio lingüístico, al estudio del cambio lingüístico, y en ese sentido tiene una postura completamente descriptiva del cambio, y la doctora Zorrilla se dedica más a normativa, pero la normativa, que muchas veces se construye como una pura imposición de las instituciones, no es así. La normativa, es decir, la necesidad de una forma más correcta y más cuidada de hablar es un fenómeno que también es de los hablantes, no es ningún invento, ¿sí? No es ningún invento de ninguna institución, es un fenómeno de todos los hablantes, que tiene que ver con la historia de la modernidad y con la transferencia de poder, opino yo, de las monarquías a las burguesías, y de que ahora el dominio de un estándar culto es como el signo visible de la aptitud para cumplir ciertos roles en la sociedad. Digamos, lo que antes estaba marcado por la sangre, ahora, digamos, visiblemente es el dominio del estándar culto. Y eso se convirtió en un ordenador social a partir de la modernidad. Entonces, decir que la normativa, no, digamos, como se suele decir desde la lingüística universitaria, que la normativa es una pura imposición, que no nos importa ese fenómeno porque la lengua es un fenómeno natural. No, tampoco es así. La normativa es un fenómeno y una práctica y un rasgo de todos los hablantes. Cuando alguien conjuga mal, el otro día estaba leyendo una novela y pusieron infringir por infligir y me hizo mal. Entendí perfecto, pero me hizo mal. Y si alguien se come las heces, lo miramos raro, no lo pondríamos a hacer atención al público, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el dominio del estándar culto tiene una serie de efectos, impactos en el ordenamiento de los roles sociales que es muy fuerte y que tiene muchos siglos. Entonces, yo diría, la normativa y es un área que también tiene relevancia para los hablantes, mucha relevancia para los hablantes. Entonces, dedicarse a eso, ver, en realidad lo que hay que hacer es ver cuál es el estándar culto hoy para Argentina, ¿sí? Y a tener una actitud descriptiva del estándar culto, ¿sí? Y lo que se busca en general en normativa es crear acuerdos y convenciones compartidas, ¿no? Entonces a mí me parece un área válida, digamos, un área que tiene arraigo en la realidad lingüística de los hablantes. Me quedé pensando en el concepto de minoría. Sí. Y me quedé pensando en el concepto de minoría, pensando que desde mi punto de vista el mundo es conservador y que al mismo tiempo hay millones de personas que no acceden a este tipo de discusiones. No. Y que deberían poder acceder, que es uno Sí. de los derechos, entre los derechos sociales, económicos, que posiblemente en este momento no sea una prioridad para ellos, porque tienen otras prioridades, pero que deberían acceder para poder tener una idea realmente de lo que es una minoría y una mayoría. Pero el concepto de minoría me parece que, no te estoy inventando la plana porque lo hayas usado, pero se corre el riesgo de convertirlo en una categoría acusatoria en la que, como es una minoría, la vamos a dejar de lado y que ellos se arreglen. Y yo creo que habría que cuestionarse si no es una aparente minoría, porque justamente el cambio se está dando y cada vez más allá de si se es trans o cis, y si se pertenece al colectivo LGTB o se adhiere, porque se puede adherir y no pertenecer. Entonces, me parece que es un argumento que quienes se oponen
a que se use discursivamente el inclusivo, lo usan como justamente categoría acusatoria porque son una minoría, no cuentan. Sí. Bueno, como digo, es lo que yo veo, es decir, es algo que circula entre grupos especialmente activos políticamente alrededor de este tema, sobre todo en ciertos centros urbanos. Tenemos un proyecto ahora de estudio de evolución del inclusivo en Twitter, porque es un fenómeno reciente y se puede recuperar todo, que le va a poner estadística a eso en relación a la cantidad completa de Twitter. Entonces, a mí me parece que tampoco hay que tenerle miedo al concepto de minoría, porque para mí, digamos, a mí lo que me pasó es que yo usé la palabra elitismo y lo pusieron en un titular. Entonces, no era lo que yo decía. Yo decía, esto es una discusión de vanguardia. Es una vanguardia política. Son grupos que quieren mover una frontera de lo que está establecido en la sociedad. Entonces, no tiene nada de malo que sea una vanguardia. Digamos, las discusiones teóricas de este tipo han sido siempre vanguardias. Entonces, no hay que decir eso de un modo que lo descalifica. Es decir, así como no hay que descalificarlo porque no es gramática o porque no puede convertirse en gramática, eso tampoco constituye descalificación alguna. También lo descalifican porque es propaganda. Eso es propaganda. Y bueno, ¿cuál es el problema? Lo que estamos tratando de hacer, quienes usan el inclusivo tratan de propagar un ideal social diferente, un ideal de justicia que es otro. No tiene nada de malo que sea propaganda, que propague, qué sé yo. Entonces, muchos tienen intuiciones correctas, por ejemplo, es propaganda, por ejemplo, es de arriba hacia abajo, por ejemplo, es público, que esto lo dijeron pues, lingüistas reconocidos, lo que es Ignacio Bosque acusa, digamos, cuando se apaga la cámara se acaba el inclusivo, ¿y cuál es el problema? Digamos, esas intuiciones son correctas, pero son innecesarias la conclusión a la que llegan después, que es que la descalifican, ¿no? Ninguna de esos rasgos propios del inclusivo lo descalifica. Y el hecho de que sean minorías especialmente activas en la lucha por los derechos de la mujer y otras minorías, otras identidades minorizadas, digamos, no tiene nada de malo. Muchísimas gracias. Seguiríamos.